Bueno, continuamos aquí en Simple y Claro. Lo anunciábamos en la apertura del programa de hoy. Ya nos acompaña el contador Enrique Silva, una persona con mucha experiencia en temas contables y que año a año nos ha estado acompañando. Bueno, este año más que nunca necesitábamos contar con su presencia para poder consultarlo. Enrique, muy bienvenido. Claro. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Bueno, a ver, siempre hablo con vos, Enrique, a veces se nos hace muy difícil, pero quiero en esta oportunidad, como te digo siempre, aprovechándome de tu docencia, poder explicarle a la gente bien cuál es nuestro escenario macroeconómico y sobre todo lo que después también termina pasando en nuestra provincia. Y para eso nos vamos a referir en primer lugar a este acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional, aquel monto original que había pedido el gobierno de Macri, que eran unos 30.000 millones de dólares de una asistencia financiera en un programa llamado Stand-by, que duraba 36 meses, luego se extendió a 50.000 millones con el mismo plazo. ¿Qué significa salir a pedir al Fondo Monetario Internacional 50.000 millones de dólares para poder anclar la economía de la Argentina? Sí, correcto. Bueno, el tema principal pasa por el hecho de saber cuál es el origen, ¿no es cierto?, de esto. O sea, nosotros tenemos que tener bien claro que el origen de esto fundamentalmente es el déficit fiscal. ¿Sí? Cuando hablamos de déficit fiscal, hablamos de déficit fiscal tanto sea de nación, de provincia, de municipios. En general tenemos un problema de que el Estado está gastando más de lo que recauda. Eso es uno de los primeros temas que tenemos. Clarísimo. Segundo, el otro tema que tenemos también está relacionado con la balanza comercial. ¿Sí? La balanza comercial, que es una de las cuentas nacionales, en la cual se contabiliza de alguna u otra manera las exportaciones, las importaciones, toda la parte de bienes y servicios en general, y las transferencias. Esto, de alguna u otra manera, el hecho de haber utilizado, desde el punto de vista económico, para resolver el problema de la inflación, un tipo de cambio apreciado, hacía que, digamos, convenga más importar que exportar. Por lo tanto, a nosotros nos resultaba realmente muy económico viajar al exterior, por ejemplo. Por otro lado... Con una fuga de divisas muy importante, ¿no, Sí, Enrique? en realidad la gente actúa en forma racional. Entonces dice, bueno, yo empiezo a comparar los precios del resto del mundo con los precios locales y de esa manera vos tenés un problema grave que es justamente de que en el exterior están mucho más competitivos los precios que desde el punto de vista local. Claro. Por supuesto que también esto nos afecta desde el punto de vista del turista que viene del resto del mundo hacia Argentina, con lo cual resulta mucho más caro. O sea, caro para nosotros y caro para el turista extranjero. Y por supuesto, bueno, muchos bienes y servicios que comienzan a ser producidos en Argentina, comienzan a ser sustituidos por importaciones del resto del mundo. O sea, que de alguna manera el problema de ajuste que tenía que tener la economía que se heredó del gobierno anterior respecto al problema que había causado el atraso en el nivel de las tarifas, el problema de los precios relativos en general, hizo que el gobierno actual tuviese que afrontar una serie de desafíos que en algunos casos, digamos, dio resultado la salida del cepo, pero el hecho de no haber hecho el ajuste como correspondía al principio de su mandato... del gradualismo, ¿no? De ese gradualismo. El gradualismo tuvo un costo, tiene un costo en este momento, que es el hecho de que necesitas tener un poder de fuego desde el punto de vista del Banco Central Nacional con el nivel de las reservas muy fuerte y que aparte tendríamos que haber tenido un tipo de cambio alto que se utilizó esa apreciación en el tipo de cambio para poder resolver los problemas locales, ¿sí? Los problemas domésticos. Pero eso no resolvió el problema de fondo, que era justamente hacer el ajuste del Estado. ¿Pero qué pasó con el planteo inicial del gobierno cuando arranca la gestión hace ya 2 años y medio y planteó inversiones en el país para empezar a producir y después vimos que esas inversiones venían a hacer un trabajo más financiero, digamos, a entrar dentro de lo que se denomina vulgarmente la timba financiera? Mira, desde el punto de vista de las inversiones, vos tenés lo que son las inversiones extranjeras directas, que serían aquellas inversiones que vienen
a incorporar tecnología, a incorporar sistemas, sistemas productivos, etcétera, etcétera. Y después tienen digamos, las inversiones financieras que están relacionadas con inversores del resto del mundo que arman digamos, canastas de inversiones y apuestan, digamos, a los mercados marginales, como en el caso de Argentina, una parte de la totalidad de los paquetes que se manejan a inversiones de riesgo. O sea, inversiones de riesgo está relacionado con el nivel de tasa de riesgo que tiene el país, riesgo país. En el caso nuestro, estábamos alrededor de los 400, 500 puntos, o sea, se presupone de que a nivel de la tasa de interés internacional, sobre la tasa normal te tiene que cobrar 5 puntos más en el caso que tengas 500 puntos de riesgo país. Entonces, los famosos puntos básicos que se hablaron durante tanto tiempo, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando el riesgo país. O sea, tenés una fórmula en la cual, digamos, de acuerdo al riesgo económico, político, social que tiene cada uno de los países, se llega a determinar un nivel de una tasa de interés. Por supuesto de que, evidentemente, después de la salida del cepo y un gobierno que se encuentra al principio con una serie de frentes, ¿no?, que el primer año de alguna u otra manera tuvo que ir sorteando, yo pienso de que no tenía margen como para poder hacer el ajuste en una primera instancia. Y en realidad ya en el segundo año tendría que haber empezado a hacer el ajuste, cosa que lo dejó diferir, pensando que había una especie de operativo perdurar hasta el momento de las próximas elecciones. Y, digamos, el hecho de haber aumentado la tasa a nivel internacional hizo también digamos, una impronta en cuanto a la salida de capitales hacia el resto del mundo que agravó la situación de, sobre todo el tema de las LEVAC, que son esos 50.000 millones de dólares que están dando vuelta en pesos. Estamos hablando, lo decíamos antes de comenzar, porque yo te consultaba cuánto había en LEVAC en la República Argentina y es casi lo que hay en reservas en el Banco Central de la República Argentina también. Claro, que muchas veces no se sabe exactamente los montos totales, pero bueno, hay una aproximación de cifras. Yo quiero interrumpirte para consultarte esto, Enrique, porque yo estuve investigando y llegué a la conclusión que el déficit fiscal de la Argentina en estos últimos 117 años lo tuvo en 110. O sea que solo 7 años hubo superávit fiscal en la República Argentina. Más allá de lo que realmente pasó y somos todos conscientes, y doy fe de que hubo desequilibrio económico, financiero, robo del Estado en estos últimos 12 años en algunos tramos, también tenemos una problemática de más de 100 años. Sí. ¿No? O sea que el déficit fiscal es un tema muy duro para resolver de la Argentina. Sí, el problema del déficit fiscal en principio es el hecho, y esto está muy relacionado con la dirigencia, estamos hablando de dirigencia, ya sean los políticos, ya sean los empresarios, los sindicatos, etcétera, etcétera, que siempre en realidad tuvimos una visión de corto plazo. Claro. Ese es uno de los problemas básicos que tiene Argentina. Entonces, normalmente el hecho desde el punto de vista del Estado, donde vos tenés 4 años de gobierno, es como que la gestión entre esos 4 años es un problema para resolver entre 2 elecciones. Lo fundamental son las elecciones y no tanto la gestión en sí. No, y aparte después no hay no se sostienen en el tiempo las políticas que pueden llegar a ser buenas de una o de otra gestión política, ¿no? Lo que pasa que lo que nos falta en el fondo son políticas de Estado. Claro. O sea, existen políticas de Estado que tienen que ser de largo plazo. O sea, nosotros tenemos que estar pensando en una Argentina que tiene que tener un plazo básico de 25 o 30 años como para que vos puedas proyectar independientemente de cuál sea el gobierno de turno. O sea, esas políticas, o sea, yo te doy el ejemplo siempre básico de Chile, decir, bueno, Chile podrá tener gobierno de izquierda o de derecha, pero está relacionado con la forma de distribuir, no con la forma de producir. La producción no se toca. El tema de la inversión, la producción, el hecho de tener gobernabilidad, ¿sí? El hecho de poder llegar a tener una proyección macroeconómica que se sostenga en el tiempo, eso es fundamental. Porque el que va a invertir no es que vos apretás el botón, a los 6 meses tenés la inversión. No, vos tenés que crear confianza, es un proceso, vos claro. tenés que generar confianza. Si vos no generás confianza, es prácticamente imposible tener inversiones.
Porque la mentalidad es que las cosas no se resuelven de la noche a la mañana. Tenés que tener una proyección, 20 años, 25 años, para que con el tiempo la cosa vaya andando. Y aparte también tenés que tener garantía jurídica, que es fundamental, como decís vos, una estabilidad financiera que te permita proyectarte en el tiempo, porque no es como siempre sucede en Argentina, que uno pasa de la noche a la mañana a ser millonario o de la noche a la mañana a perder todo, ¿no? Y por otro lado, es el hecho, un poco estábamos hablando de lo que era la balanza comercial, Sí. ¿no es cierto? O sea, ¿qué sucede? Nosotros estamos insertos dentro del mercado internacional. Entonces, el nivel de producción de Argentina está muy relacionado con el nivel de importación. O sea, la mayoría de los productos que nosotros decimos industriales en la Argentina, de la defensa de la pequeña y mediana empresa, que eso es muy cierto, la generadora de empleo y demás, tienen un alto nivel de propensión marginal a la importación. O sea, hay componentes importados en prácticamente la mayoría de los productos que se fabrican en Argentina. Por eso esos componentes, pero esto también fue producto de una globalización en el mundo, Enrique, porque yo recuerdo que hace 10 o 15 años atrás hablar de algo importado era algo muy lejano, y hoy la globalización y lo que ha expandido hacia el mundo Asia ha provocado de que lo importado ya esté incorporado en todos los países. Lo que pasa que depende del nivel de perfil de país en el cual vos querés proyectarte. Sí. Porque si vos decís, ¿en qué nosotros podemos llegar a ser competitivos? ¿No? O sea, que podemos llegar a tener un nivel de productividad muy alto, está relacionado fundamentalmente con los productos relacionados con el campo, con la minería, con el gas, con el petróleo, pero no a nivel de commodity, sino a nivel de productos digamos, con valor agregado, Claro, ¿cierto? Producto con valor agregado. Claro. Cosa que hay un primer paso en el campo cuando nosotros, digamos, si ustedes ven la composición de los 60 o 65 mil millones de dólares que en este momento son las exportaciones, nosotros tenemos exportaciones de granos, pero prácticamente comenzamos a tener todo un proceso de industrialización en el aceite, en productos intermedios ya industrializados, en el cual a medida que vos vas avanzando, vas agregando valor agregado en cada uno de los componentes, aumentás el monto de las exportaciones, ¿sí? Un caso, creo que lo charlamos muchas veces, el caso de Nueva Zelanda, Claro. En el cual ellos cuando se encontraron con un problema similar al de Argentina, ellos dijeron vamos a tratar de buscar un perfil en el cual nosotros podamos ser competitivos y vamos de alguna u otra manera a encaminarnos a la competitividad de aquellos que nosotros podemos hacer y que no dependemos de la propensión marginal a la importación que tenemos en cada uno de los productos que fabricamos, ¿se entiende? Sí, sí, sí. Entonces hubo una reconversión del campo. Ellos dijeron, uno de los problemas más graves que nosotros tenemos es la administración pública. ¿Y qué hicieron de primera instancia? Le sacaban la estabilidad al empleado público. Con lo cual mandaron toda una revolución y se comenzó de alguna u otra manera a que esa mano de obra que tenían de excedentes pudiesen volcarlas hacia el campo. Entonces, hubo toda una mentalidad en la cual no es que no hay salidas, hay alternativas. Lo que sucede es que tenés que tener alternativas revolucionarias para cambiar el perfil de lo que querés hacer. Está bien, pero hoy en el día a día, Enrique, yo me pregunto, ¿no? Y aquel que nos está escuchando desde la casa y dice, bueno, pero ¿qué hago yo que voy todos los días a trabajar, que mi sueldo no me alcanza, que las cosas siguen aumentando, que lo poco que puedo tener no sé dónde invertirlo porque no sé cómo proteger ese dinero? Por eso decíamos, cuando la gente piensa bimonetariamente, compra en pesos pero quiere ahorrar en dólares, no quiere ahorrar en pesos. ¿Por qué? Porque saben que por ahí en algunos momentos el país se han quedado con la plata aquellos gobiernos de turno de la gente. Entonces hay mucha confusión en el ciudadano común, ¿o no? Bueno, ¿Qué le podemos decir a esa persona que hoy la plata no le está alcanzando para ir al mercado, que no sabe qué hacer con esos pocos pesos que tiene, porque los quiere conservar, los quiere atesorar y Seguro. realmente no sabe qué hacer? Seguro. ¿Cuál es tu consejo? Seguro. Mira, yo te diría lo siguiente. Hay variables que las familias pueden manejar y otras familias no lo pueden manejar. ¿Sí? Bien, Las variables que no pueden manejar es, por ejemplo, el proceso inflacionario, claro. el nivel de desocupación, las posibilidades de que si existe o no crecimiento en la economía del país. Son todas variables exógenas a la familia y que de alguna u otra manera están relacionados con las empresas y a su vez las empresas con los factores de producción que son las familias que entregan su mano de obra, su capital,
digamos. Les afecta, pero no lo pueden manejar. Exactamente. Esto es uno de los temas principales. Bien. Ahora, para que esas variables de crecimiento, o sea, incremento a nivel de crecimiento de la economía, baja el nivel de la inflación, que haya mayor nivel de ocupación, que haya mejor salud, mejor educación, etcétera, etcétera, depende de las políticas del Estado. ¿Está? Entonces, esas políticas pueden ser políticas desde el punto de vista fiscal, que el Estado sea eficiente, que gaste menos, porque entonces de esa manera, al gastar menos, va a necesitar menos cantidad de impuestos y esos impuestos hace, ¿sí?, que el ingreso disponible de la familia sea mayor porque va a pagar menos impuestos. Ahí tocaste un tema muy importante que yo te quiero interrumpir solo para aclararlo. La Argentina es cara en impuestos hoy por hoy, ¿no? Altísima, altísima. Nosotros tenemos un componente de casi el 65-70% de nivel de impuestos si vos tomás los impuestos directos. ¿Y cuál es la media? Y la de media tendría que estar alrededor de los 45-50. Claro, estamos entonces, con un índice altísimo. Es muy alto y partiendo de la base de que el que paga, ¿sí?, es muy poco la población que lo paga. Claro. Porque vos tenés casi el 40% de la economía en negro y por lo tanto esa parte de la gente que no paga la tiene que pagar, se le va recargando a aquellos que efectivamente pagan y se tiene que hacerte cargo del 100%. Por eso tenés 6 millones de personas en relación de dependencia más 400.000 autónomos que de alguna manera hacen que 17 millones de argentinos restantes pasen a buscar el cheque a fin de mes. Sí, eso es un problema, sí, es un problema de fondo. Que lo sabemos y grave, ¿no? Bueno. Vamos a... Entonces, déjame terminar una cosita. Dale, así vamos a un corte y después seguimos. Con respecto al tema de qué es lo que tendrían que hacer las familias, ¿sí? Las familias, uno de los temas principales es poner el foco en la educación de los hijos, si yo quiero pensar en el largo plazo. Bien. Este es un tema fundamental, que eso lo tiene que resolver por un lado el Estado y por otro lado tiene que resolver la familia para exigir que exista educación. La educación tiene que ser el norte fundamental. Perfecto. Sin educación no tenemos futuro. Bien. Esta pasa por ahí. Ningún país. Esto es básico, porque el cambio que en este momento estamos, digamos, que todavía no lo vimos, pero que va a llegar, hace que aquel que no tenga educación prácticamente va a quedar fuera del mercado. Sí. Este es uno de los temas principales. Y el otro tema es decir, bueno, digamos, y que está relacionado también con el Estado, tiene que haber un mercado de capitales. O sea, tiene que haber un mercado de capitales y yo te digo, desde el punto de vista de Tierra del Fuego, tiene que haber un mercado de capitales en la Patagonia, donde los excedentes de capitales que normalmente van a los bancos... Explícame qué es un mercado de capitales. Un mercado de capitales sería una bolsa de comercio patagónica. Bien. Donde el excedente de aquellos que tienen superávit puedan ser reinvertidos a través de instrumentos que puedan comprar las familias y que puedan tener acceso a las pequeñas y medianas empresas o grandes empresas que se radican en Tierra del Fuego y que yo pueda ver cómo esa empresa va creciendo y que yo pueda apostar a esa empresa. Invertir ahí. Exactamente. Entonces vos haces un círculo en el cual, ¿qué pasa? Argentina, digamos, ¿cuál es el problema de Tierra del Fuego? Entran, por un lado, impuestos coparticipables, entran regalías, se generan sueldos y jornales dentro de Tierra del Fuego, etcétera, etcétera, pero tenemos dos grandes tubos que salen hacia afuera. Una son las concesionarias de auto y otros son los supermercados. Este es el círculo maldito que tenemos. Entonces, alguna vez tenemos que empezar a pensar de que tenemos que entrar a producir nuestros propios alimentos. Tenemos que empezar a pensar que tenemos un mercado de cruceros que nos está pidiendo alimentos. Sí, es verdad. Necesitamos pensar que tenemos un montón de países en la Antártida que tienen que traer los alimentos desde Europa o de Estados Unidos para poder abastecerse y nosotros alegremente nos dedicamos a incorporar empleado público. ¿Se entiende? Sí. Este es el problema más grave que tenemos. A veces también cuesta mucho porque para todo eso se necesita una infraestructura muy importante. Se necesita dirigentes que tengan noción hacia dónde se quiere ir y poder político para hacerlo. Vamos a ir a un breve corte y vamos a seguir dialogando en esta charla tan interesante de lo que tenga que ver todos los temas económicos con el contador Enrique Silva. Espérenos ahí, ya vamos a seguir tocando temas que a ustedes realmente les interesan. Ya volvemos. Look at them yo-yos, that's the way to do it.